Evangelio de Juan, capítulo 4, verso del 1 al 30. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más sus discípulos, más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondiendo Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraban en este monte y nosotros decimos que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, él es el que es llamado Cristo. Cuando él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En eso llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablaban como una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Vamos a orar. Padre, pues estamos delante de ti y Señor, queremos que tu palabra, Señor, así como este pasaje habla de agua viva, hoy este pasaje sea agua viva para nuestros corazones. Y Señor, tú conoces a este hombre que va a exponer la palabra. Soy un hombre débil, pero Señor, yo confío en ti, que tu Espíritu Santo, Señor, me va a utilizar y va, Señor, a impartir agua viva a cada uno de los corazones de mis hermanos. En ti confiamos, Señor, y en ti esperamos. Amén. Muy bien, estamos en la
en la séptima enseñanza acerca de anhelando a Dios por encima de todas las cosas. Y los primeros enseñanzas principalmente se centraron en la idolatría. Empezando desde aquellos elementos o aquellas cosas que normalmente son muy obvias acerca de la idolatría, y después la enseñanza fue profundizando acerca de la idolatría que está en nuestros corazones, que muchas veces no son imágenes físicas, sino son cosas que están en nuestro corazón. Y estamos llegando a un punto en el cual la enseñanza ahora nos va a ayudar, y a través de este mensaje, a entender cómo es que nosotros podemos vencer la idolatría. Porque si nos quedáramos nada más con la idea, bueno, es cierto, en mi corazón hay muchos ídolos, pero si no entendemos cómo es que la idolatría puede ser vencida, entonces esta enseñanza sería incompleta. Y el tema o la enseñanza de hoy se llama la adoración que vence todo. La adoración que vence todo. Todos somos idólatras de una u otra manera. Todos, o bueno, algunos seguimos luchando con la idolatría. Es más, yo me levanté hoy en la mañana con un deseo insaciable de un menudo. Y no me levanté pensando en el Señor, me levanté pensando en mis propias necesidades físicas. El mandamiento dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus mentes y con toda tu fuerza. Y la verdad es que hoy no me levanté pensando en ese mandamiento. Me levanté pensando en mi necesidad. Yo lucho con la idolatría. Seguramente tú luchas con la idolatría, como yo también estoy luchando con esas cosas simples, pero también hay cosas más complejas en tu corazón que muchas veces estás luchando. Tal vez el dinero, tal vez la impureza sexual, tal vez envidia, codicia, mentira, no lo sé. Pero seguramente en tu corazón estás luchando con cosas. ¿Cómo es que entonces yo puedo vencer esas cosas? La idea es que hoy podamos aprender esas cosas. Y quiero que vayas a nuestro pasaje rápidamente al verso 23 y 24. Juan capítulo 4, verso 23 y al 24. Porque esta es la parte central de nuestra enseñanza. Ahí es donde vamos a llegar. Pero quiero apuntar ahorita para saber hacia dónde vamos. Y dice: los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre buscó que adoraran. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. El propósito de esta enseñanza es descubrir a través del texto bíblico cómo es que una persona puede llegar a ese punto de adoración. Es una adoración que agrada al Padre y rompe todos nuestros esquemas idolátricos e ídolos del corazón. Entonces la pregunta es: ¿cómo hago esto? ¿Qué debo hacer para llegar a eso? A eso que está diciendo ese pasaje. Y la intención es que hoy, a través de esta enseñanza y del pasaje, podamos llegar a entender esto que está aquí. Ahora, para poderlo entender, tenemos que entender un poquito este evangelio. Juan hace algo bien interesante, como lo hacen los otros evangelistas. Si tú te fijas, hay muchos detalles de la vida de Jesús que no están expresadas en los evangelios. Es más, algunos se han preguntado: ¿y cómo sería Jesús cuando era niño? ¿Y qué pasó? Porque la Biblia no nos habla muchas cosas acerca de la vida de Jesús. Pero Juan lo que está haciendo es tomando episodios
y fragmentos de la vida de Jesús, poniéndolos en un orden con un propósito. Y mira, quiero que me acompañes rápidamente a Juan capítulo 20, verso 30 y 31, porque ahí está Juan mismo manifestando el propósito del Evangelio. Y él mismo nos dice, mira, te estoy poniendo algunas cosas simplemente con este propósito. Juan capítulo 20, verso 30 al 31, y dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, refiriéndose al Evangelio de Juan. Pero estas se han escrito para que creáis en Jesús, que ese es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida eterna en su nombre. Es decir, todo esto que está registrado en el Evangelio, y aunque no hay muchas cosas, pero las que se nos han puesto aquí son suficientes para que nosotros podamos ver que Cristo es el Hijo de Dios y que creamos en Él. Ese es el propósito de todo este Evangelio. Y de hecho, Juan lo que hace es, a través de todos estos elementos, irnos desdoblando esta idea. Así que empecemos con nuestro texto. Jesús se encuentra en un punto en que su ministerio ha crecido. Recuerden que Juan el Bautista vino antes y estuvo hablando: el reino de los cielos se acerca, arrepiéntanse. Y dicen que él bautizaba, y dice que mucha gente lo iba a buscar al desierto. Entonces eso nos habla de que Juan el Bautista ya tenía cierta reputación como profeta, y entonces ya la gente lo estaba buscando. Pero en este punto es que Jesús ya era, vamos a ponerlo en estos términos carnales, su popularidad ya era mayor que la de Juan. Y si no, miren el texto en lo que dice: por tanto, y estoy en el verso 1, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. Ahora, esa nota de Juan nos está llevando que había un punto en el cual ya había más gente que seguía a Jesucristo, es decir, que ya el ministerio de Jesucristo ya estaba, digamos así, creciendo más. Y que ya no solamente creían cuando Jesús mismo hacía los milagros, sino ahora ya estaban creyendo por el nombre de Cristo, porque dice que bautizaban los discípulos y Jesús no estaba bautizando. Aquí nos habla entonces, Juan nos está mostrando cómo es que ya la gente estaba creyendo en su nombre, en el prestigio de este hombre que hacía milagros. Y entonces ya no necesariamente era Jesús el que bautizaba. Vamos a ver, y Juan a lo largo de su evangelio muestra muchas veces detalles de cómo es que el plan de Dios está perfectamente orquestado, está perfectamente controlado por Dios. Y cuando en este pasaje nos va a hablar acerca de un encuentro que tuvo la mujer samaritana con Jesús, tú tienes que entender, Dios lo había determinado, planificado. Y mira, nada más quiero que veas ahí en el verso 3, dice: salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Ese tenía que pasar por Samaria estaba determinado a pasar por Samaria. Déjame decirte que para llegar a Galilea, él podía tomar muchas rutas, pero él decidió tomar esta ruta. Y ese detallito que está ahí en este versículo nos está apuntando precisamente a la soberanía de Dios, cuando Él determina seguir su plan
y en su plan estaba que esta mujer ese día, sin que ella supiera, iba a recibir una de las revelaciones más grandes, que aún hoy tú y yo nos vamos a sorprender al verla. 2000 años después, vamos a ver cómo esta revelación es una realidad aún hoy para nosotros. La escena de este pasaje se centra fuera de la ciudad, en Sicar, en la región de Samaria. Existía en Sicar un pozo a las afueras de la ciudad que históricamente se sabía que era el pozo de Jacob. Y algo que nos dice este pasaje, en medio de todo esto, dice que era la hora sexta. La hora sexta pensaríamos que los judíos tenían un sistema distinto de medir el tiempo. Si nosotros pensábamos la hora 6, estaríamos pensando tal vez las 6 de la mañana, pero en el sistema judío la hora sexta era más o menos alrededor de las 12 del día. El día empezaba a las 6 de la mañana y a partir de ahí empezaba a correr el tiempo. Entonces estamos hablando que era las 12 del día. Ahora quiero que pienses un momento, las 12 del día en un lugar como Silao, ahí en el cerro, en un día caluroso, como esos que vamos a tener este año, ¿verdad? Bien calurosos. ¿Quién va a un pozo a la hora sexta? A la hora donde está haciendo el calor. Pues solamente Jesús, bueno, él venía de camino, pero ¿qué mujer sale al pozo a buscar agua a esa hora? Esto es interesante porque Juan está registrando este dato para decirnos algo, y ese algo es que seguramente esta mujer estaba tratando de evitar a las personas a una hora que normalmente la gente no va a sacar agua del pozo. Normalmente, ¿cuándo es cuando sacaría una persona agua del pozo? ¿Cuál es nuestra lógica? Pues buscas en el momento en el cual no haya sol, la temperatura haya bajado y que, bueno, pues hasta te puedes echar el lavadero ahí, ¿no? Estás ahí en el pozo, están llegando todas las mujeres y te pones al día, ¿no? del pueblo. Y normalmente lo harías o en la mañana o en la tarde, poco antes de que se ocultara el sol, donde tuvieras iluminación y donde entonces se pudiera sacar agua tranquilamente. Y normalmente la gente recurría a esos horarios muy temprano o ya de tarde para ir a sacar agua. Pero esta mujer fue a la hora sexta. ¡Qué extraño! Tal vez el texto no nos da más detalles, pero tú vas a notar, y si ahorita que leímos el texto, tú vas a notar que cuando Jesús confrontó a la mujer, algo que le dijo es que tenía 5 maridos. Eso es algo ahí que nos está apuntando. Es de pensar que esta mujer evitaba estar delante de las personas. Y es aquí donde esta mujer viene al pozo a buscar agua. Dice el verso 7, una mujer de Samaria vino a sacar agua, y entonces Jesús toma la iniciativa de hablar con esta mujer. El texto nos demuestra que nuestro Señor Jesús estaba consciente de ello y empieza por pedir agua. A esta mujer se le hace extraño que un judío le pida agua por 2 razones. Primero, en aquellos tiempos no era bien visto que un hombre hablara con una mujer, y más en Samaria. O sea, que un hombre se dirigiera directamente a una mujer, no era, hablando en público, no era bien visto en la sociedad. Y además, él siendo judío, había una rencilla histórica entre los samaritanos y los judíos. Entonces, la verdad es que no suena lógico que Jesús se dirija a esta mujer, sin embargo lo hace.
Jesús se dirige para pedir agua. Y eso es raro ya de entrada en el contexto histórico de este pasaje. Y además, algo importante es que él le pide agua y el único que tiene o la única que tiene recipiente para beber agua es ella. Porque dice que él venía del camino. Entonces, otra cosa interesante es que cuando él le pide agua a la mujer samaritana, está asumiendo que va a tomar del recipiente donde ella toma. Y eso dentro de las costumbres judías era algo aberrante, algo que no se podía. Yo no sé ustedes, pero a veces hasta nos da no sé qué agarrar y tomar el vaso de otra persona y tomar agua. Ahora, con este contexto histórico, imagínate, para esa mujer era inaudito que este hombre le pidiera agua y que estaba pensando tomar del mismo vaso que tomaba ella. Eso rompe todo el esquema. Y desde aquí entonces nosotros empezamos a ver cómo es que Jesús, en medio de todas estas solicitudes, está trabajando en el corazón de esta mujer. Le está haciendo que no crea lo que está viviendo, que no crea este tipo de solicitudes. Entonces, en el verso 9, la mujer le pregunta: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y pone aquí Juan una nota que dice: porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Aquí tenemos una clara intención de Jesús, mostrarnos que Él no tiene la intención, él tiene la intención de acercarse a esta mujer como se acercó con cualquiera de nosotros, a pesar de nuestra condición. Tú puedes pensar: mira, ni mi papá me habla, mis hermanos me ven feo. Pero Jesús está buscando a una mujer que muy probablemente era rechazada, menospreciada. Me recuerda el pasaje de Filipenses Filipenses 2, del 6 al 7, que dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y mira, al principio dijimos que Jesús tuvo sed. Nos está hablando de la humanidad de Cristo, pero aquí vamos a ver la humanidad, pero también la divinidad de Cristo, acercándose a una mujer que en principio todos los protocolos de ese tiempo eran: no se debe de acercar un hombre a una mujer, y menos samaritano. Y de hecho, pues ella lo que hace, sus primeros argumentos es: eso no es correcto, que tú te acerques a mí. ¿Cuántas veces Jesús se ha acercado a nosotros y nosotros hemos dicho en nuestro corazón: eso no es correcto, Señor, porque mi idea de ti es esta, y entonces por tanto tú no deberías de acercarte ni siquiera hablarme? Es algo con lo cual normalmente Dios va a romper nuestros protocolos en el corazón. ¿Sabes? Dios se acerca a ti y a mí, y muchas veces tú y yo tenemos protocolos para acercarnos a Dios. Es más, yo te voy a decir, en nuestra lucha por nuestra idolatría diaria, tú estás a veces pensando acerca de: yo vengo a la iglesia, yo oro al Señor así fuerte y salto, alabo, grito, wow. Y yo estoy pensando que esa es la manera como Dios me va a hablar. Yo estoy poniendo una idea de cómo Dios
se va a relacionar conmigo, pero Dios ha determinado Él cómo se va a relacionar contigo y no tú cómo te vas a relacionar con Él. Esta mujer estaba pensando en la manera como se iba a relacionar con Dios, y vamos a ver que todavía hay muchas cosas que esta mujer está pensando de cómo ella se debe de relacionar con Dios. Y fíjate cómo Jesús empieza a ir más profundo. Respondiendo Jesús, y esto está en el verso 10, le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. La respuesta de Jesús ahora es: tú no me das agua, pero yo sí te puedo dar un agua que a ti te va a dar vida. Y la mujer todavía sigue como que sacada de onda. Si no, fíjense su respuesta. Y ella dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y su ganado? O sea, esta mujer todavía no ha entendido esto. Jesús le dice: yo tengo otra agua, y ella apunta a la idea: pues yo no te veo cómo vas a sacar agua de ese pozo. ¿A poco eres algún mago o algo así? ¿Eres mejor que Jacob? Y yo te voy a decir una cosa: seguramente tú las primeras veces que escuchaste del Evangelio, como yo escuché del Evangelio, eso se me hacía raro. Yo recuerdo las primeras veces que escuché de Jesucristo y dije: estos cuates están bien locos. ¿Qué es eso que nada más a través de un hombre puede obtener salvación? La verdad es que nosotros nos resistimos a esa idea. Nosotros pensamos que Jesucristo no es lo que dice que es. Esta mujer tenía al Salvador delante de él y ella no estaba, y él le está diciendo: te voy a dar algo que te va a quitar la sed y te va a dar vida. Pero ella todavía no entiende y no va a entender por un rato. Respondiendo Jesús le dijo, y esto en el verso 13, dice: todo el que beba esta agua volverá a tener sed. Y eso se está refiriendo al agua del pozo. Porque la mujer le dijo: ¿de dónde vas a sacar agua de este pozo? Le dijo: mira, esa agua, tú vas a tomar de esa agua de ese pozo y vas a seguir teniendo sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será convertida en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Lo primero que nosotros podemos ver aquí, un Dios que no se impacienta por nuestra falta de respeto hacia Él. ¿Sabes qué? Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, nosotros somos impacientes, nosotros somos: yo no te creo, Señor, yo no creo que tú puedas hacer eso. Y esa es la clásica respuesta que nosotros vamos a tener. No creemos en que este Dios nos pueda dar esta agua. Ahora Jesús está utilizando una metáfora del agua para decir que Él puede dar vida eterna. Es decir, a través de esta metáfora Jesús está ofreciendo vida eterna y está utilizando la metáfora del agua para decirle: yo te puedo dar la vida eterna. Ella sigue pensando todavía en agua física. Y dice la mujer: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. O sea, todavía no le cae el 20, dice: bueno, dame de esa agua para que yo ya no tenga que venir a este pozo a sacar agua. Si yo ya no tengo sed, ya no voy a necesitar venir a este pozo. ¿Cuántas veces nosotros hemos solicitado de la vida eterna más por los beneficios que por el gozo que esto representa? La vida, yo quiero estar con el Señor porque el Señor me va a bendecir. Sí, es cierto, es una realidad. Pero
muchas veces nuestro corazón está apuntando más a los beneficios materiales que tú y yo podemos tener de esta agua que apuntar al beneficio más grande, que es la vida eterna. Entonces, fíjense qué va a hacer el Señor. Ahora sí se va a poner buena la cosa. Fíjense, en el verso 16, Él dijo, o sea, Jesús, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Y qué responde la mujer? No tengo marido. Es como, ya la mujer sintió, así como te estás metiendo en algo que no te debe de importar. Es como cuando el esposo está enojado, ¿verdad? Y se le nota que está enojado. ¿Y qué pregunta la mujer? ¿Estás enojado? ¿Y qué respondemos? No. Esta mujer estaba haciendo algo como eso, no tengo marido. Y en su actitud estaba diciendo, no me molestes más, no tengo marido. No quiero continuar con esa plática. Te voy a decir una cosa, cuando el Evangelio empieza a desdoblarse en nuestras vidas, empieza a mostrar nuestra condición. Y Jesús estaba en ese momento empezando a apuntar a su corazón. Porque fíjate lo que va a decirle ahora. Esto va a ser tremendo para esta mujer. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso sí has dicho la verdad. Órale. Ahora quiero que pienses, 5 maridos. A veces nuestros paradigmas, vemos a una mujer, por ejemplo, divorciada, dejada, y a veces nuestro pensamiento es rechazarla. Seguramente esa mujer tuvo algo de culpabilidad en lo que, por eso está así. 5, mira, si para nosotros hoy pensar en una mujer que tuvo 5 maridos nos haría sospechar de ella, imagínate en el tiempo donde las normas eran más rigurosas que hoy en nuestra cultura más liberal. Una mujer que tuvo 5 maridos. ¿Qué mujer se aventura a tener 5 maridos? Es interesante porque mira, esta mujer iba sola al pozo, a una hora donde normalmente no hay nadie en el pozo. Una mujer con un antecedente de 5 maridos y con el que ahorita está viviendo en concubinato. Seguramente, como hemos visto a lo largo de otras enseñanzas, esta mujer tenía el ídolo de las relaciones humanas. ¿Sabes qué? Una de las cosas más importantes en esos tiempos, y era una afrenta para una mujer, era tener hijos. Y al parecer esta mujer no tenía hijos, porque si bien tuviera hijos, serían los hijos que irían por el agua. Normalmente las tareas como ir por el agua eran delegadas a los más pequeños y en ocasiones sí a las mujeres. Pero aquí tenemos una mujer que por alguna razón llegó a tener 5 maridos. Eso en la cultura judía era un rechazo rotundo. Era para que esa mujer fuera humillada. Ahora, eso nos habla de la culpabilidad de esta mujer. Y Jesús se lo acaba de mostrar. El peso de nuestro pecado exhibido siempre hará que el Evangelio sea más apreciado, porque nos demuestra lo poderoso y redentor que es en nuestra vida. ¿Sabes qué? La manera como el Evangelio, el mensaje de Dios, va a ser
más relevante en nuestra vida es cuando nosotros entendamos la profundidad de nuestra condición, de nuestro pecado. Y eso estaba haciendo Jesús con esta mujer, estaba apuntando a su pecado. ¿Y a quién le gusta que se exhiba su pecado? Nos preocupa cuando nuestro pecado es exhibido. La verdad es que no deseamos ser exhibidos. Y nuestra naturaleza, ¿qué va a hacer? Evitar ser exhibidos en nuestro pecado. Cuando tú estás en pecado y alguien te disciplina, lo que tú vas a hacer naturalmente es buscar evitar ser disciplinado. Y si no, mira cómo la respuesta de esta mujer. La mujer dijo, esto está en el 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoran en el monte y vosotros decís que en Jerusalén, en este lugar donde se debe de adorar. Esta mujer le da la vuelta a Jesús, o más bien le está tratando de dar. Dice, creo que tú eres como profeta. Y ya no sé, fíjate cómo ella ya no se está centrando en su pecado. Se está tratando de centrar en él. Pero, y es hasta así como que le trata de hacer la pregunta capciosa, ¿no? Cuando te están disciplinando, que dices, oye, ¿no tienes otra cosa que hacer? En lugar de estarme aquí haciendo sentir mal. Por suerte para nosotros, Jesús no son de esos que cuando está determinado a hacer algo, lo va a hacer. Cuando Dios ha determinado que iba a revelarle algo a esta mujer, Dios está determinado a revelárselo. Pero para esto, esta mujer tiene que pasar por un proceso. Y está ahorita en ese proceso. Y esta mujer no quiere ser confrontada con eso. Y él dice, mejor voltea y ve a los cerros. Mira allá donde adoran. Creo que eres profeta y los profetas allá en el cerro adoran, así que órale. Pero Jesús aprovecha perfectamente este argumento de esta mujer para seguir apuntando a su corazón. Las siguientes palabras son el clímax de nuestro relato. El verdadero propósito de que Cristo haya determinado pasar por este lugar, es decir, por Sicar, y estar hablando con esta mujer, es para darle una de las más grandes revelaciones que cualquier persona puede tener. Posiblemente se lo está dando a una mujer que probablemente no tiene esperanza, rechazada seguramente por muchos. Podemos ver que hasta amargada por la forma como le respondió a Jesús. Pero Jesús no se ha detenido. No dio la vuelta ante las condiciones de esta mujer y en la forma como respondió, ni tampoco perturbó el dolor de esa mujer, sino que más bien aprovechó ese dolor de esa mujer para revelarle el corazón de Dios para aquellos que lo buscan. ¿Te sientes identificado con ella? ¿Tú cómo llegaste a Jesucristo? Yo llegué con muchas ideas de Dios, con un sistema idolátrico acerca de cómo era mi religión. ¿Han escuchado a aquellos cuando les empiezas a predicar de Jesucristo que dicen, mira, a mí no me toques mis tradiciones porque son las tradiciones de mi padre, de mis padres que me dieron a mí? Así que, llégale. ¿No nos han dicho eso cuando les predicamos? ¿No te lo has sentido a veces? Pero por suerte para nosotros, Jesús no es de esos que se detiene. Y fíjate,
La mujer le dijo, bueno, perdón, ya me estoy saltando. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Fíjate, la declaración de Jesús tiene un énfasis al decir, créeme. Es decir, si crees lo que voy a decirte, tendrás lo que no esperabas, pero serás trascendente para ti. O sea, esta mujer salió al pozo no esperándose encontrar a Jesús. Es más, no se esperaba encontrar a nadie, y menos a un judío. A las 12 del día, ¿quién? Pero ahí estaba Jesús. Y lo que le está diciendo Jesús, dice, habrá un momento en el que la verdadera adoración no dependerá del lugar, no es de dónde, sino cómo es que se adora. Y ella, y las palabras de Jesús cuando dice, nosotros adoramos, ustedes adoran lo que conocen y nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Aquí está haciendo algo muy importante Jesús, está apuntando a su marco teológico. Los samaritanos creían solamente en los primeros cinco libros de la ley, el Pentateuco. Ellos consideraban que esa era toda la ley. Y aunque sí, efectivamente, nosotros podemos ver a través de estos 5 libros que hay revelación del Mesías, la realidad es que los profetas, los libros históricos y los libros poéticos también nos hablan con más precisión de aquel Mesías. Por eso es que toma eso y le dice, mira, pues tú crees en esto, pero esto no es suficiente, hay más elementos para que tú puedas creer. Es impresionante que aún en nuestra falta de conocimiento acerca de Dios, Dios está obrando. Nosotros podemos decir, conozco a Dios, porque tengo conocimiento de la Biblia. Y no quiero que me vayas a malentender al decirte que está mal que tengas conocimiento de la Biblia. Es muy importante el conocimiento de la Biblia. Pero es más importante conocer la Biblia, que no es suficiente conocer la Biblia como un sistema religioso, o que es nuestro esfuerzo para conocer a Dios, ya que Dios es inmensamente infinito, sino es lo que Dios hace hacia nosotros para extender gracia y hacernos entender lo que Él es. Dios extiende gracia hacia nosotros para hacernos entender lo que Él es, no que lo que nosotros hacemos para tratar de entender a Dios. Y eso está apuntando este pasaje. Está apuntando a lo que Dios hace para que nosotros podamos entender cómo es Él. Y dice 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad, porque la hora viene. Esto es como algo que para hacer a esa mujer, prepárate para lo que te voy a decir. Pero no te preocupes, pronto sabrás lo que es una verdadera adoración. Ya que aunque ella no puede entender completamente la obra redentora, hay una esperanza que Jesús mismo da, es decir, y ahora es. Dice, ya viene, pero ahora es.
Aunque la obra en este momento del relato todavía Jesús no ha sido crucificado, Él está apuntando a algo ciertísimo que va a ocurrir. Y eso es que Jesús va a ser crucificado, muerto, sepultado y al tercer día va a resucitar. Está apuntando al hecho indudable y ciertísimo que eso va a ocurrir, aunque en este momento todavía no ocurre. Dice, y ahora es. Esto tiene una connotación muy importante en la fe, porque si bien tú hoy estás luchando con tus ídolos y de pronto sientes que a veces no eres como el hijo de Dios que quisieras ser, ¿has sentido eso? ¿Has sentido momentos en los cuales sientes que tu vida en Cristo no es como la que debiera ser? Bueno, esto apunta a una certeza. Cada cosa que Dios dice es y va a ser, es porque va a ser. Si Dios ha dicho que tiene promesas para ti, Dios tiene esas promesas. Aunque tú luches y batalles en creer que esas promesas son reales. Tu corazón lucha por eso. Pero por suerte para nosotros es que Dios las va a cumplir, independientemente de que nosotros luchemos con eso. La verdadera adoración es aquella que se ejecuta en espíritu y en completa verdad. Ahora, ¿a dónde apuntan esas palabras en la declaración de Jesús? Aunque Él está apuntando al hecho de que los que reciben el don de nacer de nuevo a través de la impartición de vida por medio del Espíritu Santo y en la fe que Cristo Jesús es el único que puede lavar completamente nuestros pecados. Fíjate nada más cómo lo registra Juan capítulo 3, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y fíjate cómo lo confirma en nuestro mismo texto, en el verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. La primera cosa es que el verdadero adorador es aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha nacido del Espíritu Santo. Ese es un verdadero adorador. Aquel que el Espíritu Santo ha sido impartido en su vida. Nicodemo decía, oye, ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna si tú no naces de nuevo? Ah, caray, ¿cómo que nacer de nuevo? Sí, si tú no naces del agua y del Espíritu. Si el Espíritu no entra en ti, tú no puedes nacer de nuevo. Y aquí está apuntando, si tú no tienes el Espíritu, no podrás adorar. Porque estos adoradores adoran en espíritu y en verdad, porque tienen la naturaleza del Padre. Efesios nos dice, Pablo nos dice en los Efesios que Dios ha puesto el Espíritu como una garantía para nosotros. El Espíritu está morando en el Hijo de Dios. Esa es la primera condición para ser un verdadero adorador, que el Espíritu de Dios está dentro de ti. La segunda cosa, el segundo elemento es verdad. Ok, ¿cuál verdad? En este tiempo relativo todo es verdad. Mi verdad es la verdad. Pero no está hablando de una verdad relativa, está hablando de una verdad contundente, una verdad que sobrepasa todo. ¿Cuál es esa verdad? Cristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, viene al Padre. Dos elementos. Espíritu. El Espíritu te va a llevar y te va a encaminar a Cristo. Una función del Espíritu Santo es que tu corazón, que tu espíritu se enfoque en Cristo.
Ese es el verdadero adorador, que tiene el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo conduce a la verdad que es Cristo mismo. Y la mujer como que ya está agarrando la onda. Fíjate, recapitulemos un poquito. Jesús se acerca a esta mujer, le empieza a hablar en términos de dame agua. Ahí hay como que quiero desagua, un agua especial, y como que no agarra la onda. Entonces Jesús empieza a hablarle de su condición. Te voy a decir una cosa, el Evangelio no puede venir simplemente como una buena nueva. El Evangelio se va a entender en la medida que nosotros entendamos nuestra condición primero. Jesús mismo confrontó a esta mujer con su condición pecaminosa y está a punto de recibir la revelación del mismo Evangelio, porque Cristo mismo se le está enseñando. Cristo mismo le está enseñando esta verdad. Y entonces apunta a lo siguiente. La mujer dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y lo siguiente que hace Jesús, mira, esta declaración confirma todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Yo soy. Imagínate esto. La mujer no cachaba nada, de pronto empieza, el Señor la confronta con su pecado, ella está ahí en medio de eso y Él está diciendo: los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y ella como que se queda pensando y dice: ay, pero yo sé que el Mesías va a venir. No, yo soy el que está hablando ahora contigo. Yo soy la misma revelación de la cual te estoy hablando para ese verdadero adorador. Y esto es hermoso porque mira, tú y yo, la neta, no buscamos a Dios. Es más, tú podrías estar en una iglesia cristiana y no estar buscando a Dios. Estar buscando tu propia manera de cómo relacionarte con Dios. Pero Dios no quiere dejarte en esa condición. Cada vez que Dios te está hablando, es ese Dios, este mismo Dios que dice: a los tales el Padre busca que le adoren. Ahora, ¿qué significa esto? Esta mujer fue buscada para que sea la que adore a Dios. Una mujer que su contexto era difícil, tal vez rechazada, humillada, amargada. Esa fue la mujer que buscó Dios. Tú, yo, somos los que buscó Dios para que le adoráramos. No buscó a otros, te buscó a ti, me buscó a mí. Impartió su espíritu y su espíritu nos hizo buscar a Cristo. ¿No es glorioso? Yo sé que cuando nosotros estamos en nuestra lucha de ídolos en el corazón, yo sé que de pronto tú sientes que no eres ese adorador, pero por suerte para ti y para mí, no depende de lo que yo hago, depende de lo que Dios es.
y lo que Dios ha determinado hacer en ti y en mí. Así que esto debe de dar una confianza que a pesar de tu condición y mi condición, Dios nos da el privilegio de adorarle. Eso es precioso. Qué privilegio tan grande tenemos tú y yo. Esta verdadera adoración rompe nuestra condición. La samaritana era mujer que probablemente menospreciada y humillada. Esta adoración rompe con nuestro pecado. Esta mujer tenía 5 maridos. Rompe con nuestra idea de Dios. Esta mujer tenía una manera de creer de Dios. La realidad es que Dios cambia totalmente y revoluciona nuestra manera de pensar. De eso se trata. Se trata de ese Dios que ha venido a nosotros y extendido gracia para revelarnos su plan. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 25 al 29 dice: porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido a Dios. Lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Fuiste y fui escogido, no por ser el mejor, mi hermano. Es más, si somos sinceros, no deberíamos de estar aquí. Pero estamos aquí porque Dios quiso que estuviéramos aquí. ¿Cómo es que entonces nosotros vamos a enfrentar las cosas, la idolatría en nuestro corazón? No es creyendo porque yo le echo más ganas a lo que estoy haciendo. No es porque yo lea más Biblia. No es porque yo ore con más intensidad, que estoy pujando casi que por poco y se me sale lo de las entrañas. No. Es porque yo entiendo que es a través de Jesús como yo puedo adorarle. Y esa adoración va a romper mis esquemas religiosos. Y esa adoración va a romper mi condición. Y esa adoración va a romper mis circunstancias. Porque tú y yo muchas veces nos creemos que somos muy buenos o que somos muy malos. Pero a veces nos estamos autocompadeciendo. Somos como el gusanito, mira cómo me tratan todos. Hasta el Señor me ha olvidado. Tú cuando lees los salmos vas a encontrar hombres que piensan eso. Pero como en medio de su desesperación, en medio de sus ideas, Dios les muestra: yo soy Dios y tú debes de adorarme. Punto. Porque yo soy Dios. Yo te traje. Tú debes de adorar. ¿Que vas a sentir vergüenza? Sí, porque cuando nosotros nos enfrentamos al Evangelio, nosotros vamos a encontrar nuestra condición y eso produce vergüenza. Y si tú le estás dar vueltas a esa vergüenza cuando Dios te confronta en tu pecado, estás haciendo mal, mi hermano. Porque Dios quiere ir más profundo, quiere limpiar eso. Y cuando eso sucede, Dios va a hacer una obra. Así que si tú estás, mi amado, pasando por una prueba, si tú a veces no sientes y ves tu pecado y el Señor te está confrontando con eso, Dios quiere limpiar esa área de tu vida porque quiere que el Evangelio resplandezca también en esa área de tu vida. No quiere dejarte igual. Esta mujer ya no fue igual. Fíjate que
Y después de eso viene algo bien confuso. De pronto llegan los discípulos y ella pareciera que se está escabullendo. Pareciera que sale de volada y se va a la ciudad. Pero fíjate a qué va a la ciudad. A hablarle a los hombres. Ahora, esto es importante. ¿Por qué a los hombres? ¿Quiénes son los que más menospreciaban a esta mujer? Seguramente los hombres. En la cultura de aquel tiempo eran los hombres que daban las normas de conducta dentro de la sociedad. Los mismos que seguramente la rechazaron, fue a ellos especialmente hablarles. El texto no nos deja ver que en ese momento hubo un arrepentimiento, la mujer lloró, se postró y derramó su corazón delante del Señor y entonces, no. Pero hay algo importante aquí, en esa mujer hubo arrepentimiento. En esa mujer dejó de considerar sus cosas, dejó de considerar su pecado, dejó de considerar su humillación, dejó de sentirse tal vez como la mujer menospreciada, sino la mujer que era gloriosamente utilizada por el Señor. Dice los últimos versos, y quiero que me acompañes rápidamente, Juan capítulo 4, y ya estoy casi terminando, verso 39 y 42. Fíjate qué es lo que aconteció. Solamente un corazón arrepentido puede hacer lo que esta mujer estaba haciendo. Fíjate, Juan capítulo 4, verso 39 al 42 dice: y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que había dado testimonio, diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos creyeron por su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que esta es la verdad del Salvador del mundo. Fíjate ahí, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Tenemos aquí una misionera preciosísima, una mujer que fue a hablarle a los mismos hombres que seguramente la rechazaron. Ahora tenemos una mujer que adora en espíritu y en verdad. Una mujer que fue a hablar, ya no le importó si la rechazaban o no. Y creyeron a lo que esta mujer decía. La motivación más grande de predicar el evangelio no es porque queremos tener iglesias grandes. Y no necesariamente es porque queremos que la gente se salve. Está implícito, pero lo más importante del corazón es porque queremos que el nombre de Dios sea adorado y queremos que más gente adore a ese Dios maravilloso. Ese es el corazón de la misión, ese es el corazón por el cual primero queremos que sean salvados, porque queremos que más personas estén sentadas en este lugar adorando a ese hermoso Dios que me ha salvado a mí. Y entonces sí está implícito que tú y yo vamos a ser salvados. Ese es nuestro Dios. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Si va pasando el grupo de alabanza. Primera de Juan, y primero voy a hablar acerca de los que hemos nacido de nuevo. Primera de Juan 1, 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Fíjate que Juan está apuntando a una realidad. Tú y yo luchamos, ¿sabes? A lo largo de esta serie tú y yo hemos sido confrontados con nuestros ídolos. Ídolo del dinero, ídolo de las relaciones de las personas. Yo no sé, pero yo lucho con cosas en mi corazón. Pero si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y misericordioso, ¿verdad? Fiel y justo, exacto. Fiel y justo. ¿Y sabes por qué apunta a la justicia y no a la misericordia de Dios? Porque aunque nosotros fallamos, Él no falla. Cuando nosotros no podíamos, Él sí puede. A eso está apuntando. Entonces nuestro arrepentimiento no es nuestro arrepentimiento para que nos portemos mejor, sino para que la obra de Cristo sea exaltada en nosotros. De eso se trata. Mi hermano, si tú estás batallando con idolatría, Él dice que debemos confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo. ¿Justo por qué? Porque mejor brilla su justicia en nosotros cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro camino. Esa es nuestra responsabilidad. Y para ti, que tal bien vienes por primera o segunda vez, yo te voy a decir una cosa, así como esta mujer que Dios determinó tener un encuentro con ella. Si tú escuchas esta enseñanza, la estás viendo a través de las redes o estás aquí y la estás escuchando, yo te voy a decir una cosa. Tal vez tú no entiendes mucho de Jesús. Y tal vez este que te está hablando no es muy elocuente para hablarte de estas verdades. Pero yo confío en que si tú estás aquí, has escuchado esto, el Señor puede hacer lo que hizo con esta mujer. Cambiar lo que ella necesitaba cambiar. Jesús lo hizo, confrontó su pecado. Y entonces ella pudo ser una verdadera adoradora. Tú puedes ser un verdadero adorador por cuanto estás escuchando de Cristo. Deseo de todo corazón que si tú no crees en Cristo y al escuchar esto y tú dices no entiendo, ores a Dios y diles, ayúdame a entender qué es esto porque no lo entiendo. Oremos rápidamente. Señor, pues, ¿qué somos? Nada, Señor. Somos hombres que no te buscamos, hombres y mujeres que estábamos pensando en nuestras propias necesidades, pero tú, Señor, te extiendes a nosotros con gracia. Y aunque nosotros nos negamos a ti, tú no te niegas a nosotros. Aunque nosotros fuimos groseros contigo, Señor, tú no nos pagaste de la misma manera. Por el contrario, diste tu vida por nosotros. Y Señor, gracias por eso. Gracias que no dependió de nosotros, ni aún hoy, Señor, depende de nosotros, sino depende de ti. El verdadero adorador, Señor, reconoce que no depende de él mismo, sino reconoce de ti. Lo que nos resta es apuntar hacia ti y pedir de tu justicia, Señor, que venga a nosotros. Porque en nuestra vida queremos que sea una vida que te glorifique. No porque quiero ser un hombre que la gente se admire de él, sino por un hombre o una mujer que te alaba y te adora. Y yo pido por aquel que te está escuchando y que muchas veces no puede entender quién es esta agua viva como esta mujer. Tú abres su entendimiento para que ella pueda ver tu mensaje glorioso y que pueda verte a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.